Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de nuestro preuniversitario popular Antumapu. Hoy terminaremos la revisión del ensayo y hoy día les voy a pedir que me envíen sus puntajes, por favor, ¿ya? Si es que alguien ya tuviese su puntaje calculado o al final de la clase les voy a pedir que me envíen cuántos puntos sacaron en la escala de 100 a 1000. Pero para iniciar la clase, como siempre, les pregunto, chicos y chicas, a modo de bienvenida, ¿con qué ánimo llegamos el día de hoy a clases, chicos y chicas? ¿Qué Bob Esponja los representa el día de hoy? Estuve leyendo que se cumplen 20 años de el estreno de Bob Esponja, así que nada, me sentí muy viejo cuando lo vi. Fernanda, Constanza, Javi, Débora me mandan el número 8. Están todas cansadas, chicas, y yo igual estoy cansadito. Hoy día me preguntaban en clase, profe, ¿está cansado? Y yo como, sí, la verdad es que no dormí muy bien. Me dijeron, se le nota, profe. No sé si es que donde dice clase sin mascarilla o qué, pero me dijeron como, profe, está hecho mierda. Agustín me manda el número 6. Excelente, Agustín. Qué bueno que no llega tan cansado como los y las demás. Me alegro muchísimo. ¿Alguien más que quiera mandar su numerito que lo represente? Si no, vamos al tiro, continuando con la revisión del ensayo. Perdió Wander mi banda, perdió Wander. Recién perdimos. Pero bueno, así es la vida. Súper, muchas gracias por participar, mandarme su escala de ánimo, su número. Les mando mucho, mucho cariño, muchas ganas a las personas que me dejan el número 8. Vamos con energía. Esta clase espero que sea un poco más breve que lo normal. Así que a ver si alcanzamos a descansar unos minutitos al final. ¿Por qué va a ser más breve? Porque solamente nos quedan 2 textos para revisar y luego les pido que me manden su puntaje. Así que deberíamos terminar relativamente rápido esta clase de hoy. Llegamos hasta el texto 5, la última clase. Vamos con los textos 6 y 7 para revisar las últimas preguntas que nos quedan. No son tantas preguntas, 15 preguntas, de las cuales varias son omitidas, ¿no es cierto? Porque este es un modelo un poco más antiguo. Así que vamos allá. Texto número 6, preguntas de la 65 a la 72. Como siempre, vemos el texto, revisamos y un texto bastante normal, con estructura tipo de textos positivos, sin diálogos. Vemos que hay algunas preguntas, probablemente preguntas retóricas, preguntas que el emisor se hace a sí mismo para responderlas, no porque lo sepa, sino porque quiere introducir un tema, o introducir una pregunta, introducir un análisis. Todas estas preguntas retóricas, que luego él mismo se responde. Y tenemos que esto es un fragmento de José Ortega y Gasset, el hecho de las aglomeraciones en la rebelión de las masas. Este es el texto, el título del texto, eh, el hecho de las aglomeraciones en la rebelión de las masas. Vamos con la lectura de las preguntas, para saber a qué nos enfrentamos en este texto. Tenemos preguntas, las 65, 66, 67 eran de vocabulario. Pregunta 68. Según el autor del fragmento, ¿cuál es la función del intelectual? En este caso tenemos una pregunta textual, ya que nos dicen, según el autor del fragmento. Es decir, es algo que vamos a encontrar mencionado por el autor dentro del fragmento. ¿Cuál es la función del intelectual? ¿Para qué sirve un intelectual? Pregunta 69. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce de la lectura del fragmento? Una pregunta de inferencia global, ya que nos dicen, no nos dan un párrafo, sino que nos dicen en todo el texto. Una pregunta de inferencia global. 70. ¿Qué relación se establece entre el undécimo y el duodécimo párrafo del fragmento leído? Una pregunta de interpretar o no, ¿cómo se llama? De interpretar, no es interpretar.
Es una pregunta de, bueno, como vimos, esta tiene que ver un poco con varias habilidades. Tenemos que sintetizar ambos párrafos y establecer, identificar una relación entre ambos párrafos. Por lo tanto, esto es más bien una pregunta de entre evaluar por ahí. ¿Qué relación hay entre el párrafo 11 y el 12? Pregunta 71. ¿Cuál de las siguientes opciones expone la síntesis del fragmento leído? Obviamente una síntesis global de todo el texto, que como resumo todo el texto en una frase. Y pregunta 72. ¿Cuál es la actitud del emisor ante el surgimiento de las masas? Me preguntan la actitud del emisor. Es decir, aquí también voy a tener que evaluar, coemitir un juicio. ¿Cuál es la actitud que tiene el emisor frente al surgimiento de las masas? ¿Es una actitud analítica y crítica, racional? Así, vamos a tener que caracterizar cómo se muestra el emisor del fragmento. Son 5 preguntas. Voy entonces con la lectura del texto, este fragmento del autor José Ortega y Gasset, uno de mis autores favoritos, y el texto se llama, o se titula, El hecho de las aglomeraciones en la rebelión de las masas. Comienzo entonces, me acompañan con la lectura, ojalá desde sus propios dispositivos, ya ustedes ya bajaron este ensayo, así que me acompañan con la lectura. Texto 6. Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas cabe padecer. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre. Se llama la rebelión de las masas. Para la inteligencia del formidable hecho, conviene que se evite dar desde luego a las palabras rebelión, masas, poderío social, etc., un significado exclusiva o primariamente político. La vida pública no es solo política, sino a la par y aún antes intelectual, moral, económica, religiosa. Comprende los usos todos colectivos e incluye el modo de vestir y el modo de gozar. Tal vez la mejor manera de acercarse a este fenómeno histórico consista en referirnos a una experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara. Sencillísima de enunciar, aunque no de analizar, yo la denomino el hecho de la aglomeración, del lleno. Las ciudades están llenas de gente. Las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de los médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores, las playas llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser problema empieza a serlo casi de continuo, encontrar sitio. Nada más. ¿Cabe hecho más simple, más notorio, más constante en la vida actual? Vamos ahora a punzar el cuerpo trivial de esta observación, y nos sorprenderá ver cómo de él brota un surtidor inesperado, donde la blanca luz del día, de este día del presente, se descompone en todo su rico cromatismo interior. ¿Qué es lo que vemos y al verlo nos sorprende tanto? Vemos la muchedumbre, como tal, posesionada de los locales y utensilios creados por la civilización. Apenas reflexionamos un poco, nos sorprendemos de nuestra sorpresa. Pues ¿qué? ¿No es el ideal? El teatro tiene sus localidades para que se ocupen, por lo tanto, para que la sala esté llena. Y lo mismo los asientos del ferrocarril y sus cuartos el hotel.
Sí, no tiene duda. Pero el hecho es que antes ninguno de estos establecimientos y vehículos solían estar llenos y ahora rebosan. Queda fuera gente afanosa de usufructuarlos. Aunque el hecho sea lógico, natural, no puede desconocerse que antes no acontecía y ahora sí. Por lo tanto, que ha habido un cambio, una innovación, la cual justifica, por lo menos en el primer momento, nuestra sorpresa. Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. Es el deporte y el lujo específico del intelectual. Por eso, su gesto gremial consiste en mirar al mundo con los ojos dilatados por su extrañeza. Todo en el mundo es extraño y es maravilloso para unas pupilas bien abiertas. Esto, maravillarse, es la delicia vedada al futbolista y que en cambio lleva al intelectual por el mundo en perpetua embriaguez de visionario. Su atributo son los ojos en pasmo. Por eso los antiguos dieron a Minerva la lechuza, el pájaro con los ojos siempre deslumbrados. La aglomeración, el lleno, no era antes frecuente. ¿Por qué lo es ahora? Los componentes de esas muchedumbres no han surgido de la nada. Aproximadamente el mismo número de personas existía hace 15 años. Después de la guerra parecería natural que ese número fuese menor. Aquí topamos, sin embargo, con la primera nota importante. Los individuos que integran esas muchedumbres preexistían, pero no como muchedumbre. Repartidos por el mundo en pequeños grupos o solitarios, llevaban una vida, por lo visto, divergente, disociada, distante. Cada cual, individuo o pequeño grupo, ocupaba un sitio, tal vez el suyo, en el campo, en la aldea, en la villa, en el barrio de la gran ciudad. Ahora de pronto aparecen bajo la especie de aglomeración y nuestros ojos ven donde quiera muchedumbres. ¿Donde quiera? No, no, precisamente en los lugares mejores, creación relativamente refinada de la cultura humana, reservados antes a grupos menores, en definitiva a minorías. La muchedumbre de pronto se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social. Ahora se han adelantado a las baterías. Es ella el personaje principal. Ya no hay protagonistas, solo hay coro. El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Traduzcámoslos sin alterarlo a la terminología sociológica. Entonces hallamos la idea de masa social. La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores, minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. No se entienda pues por masas principalmente, no se entienda pues por masas solo ni principalmente las masas obreras. Masa es el hombre medio. De este modo, se convierte lo que era meramente cantidad, la muchedumbre, en una determinación cualitativa. Es la cualidad común. Es lo mostrenco social. Es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico. Me sorprende. Aquí está. Mostrenco social. Mostrenco es dicho de una persona que no tiene ni casa, ni bar, ni señor, ni amo. Mostrenco social. Nunca había escuchado esa palabra. Mostrenco. Es decir, que no tiene ni casa, ni señor, ni amo. No tiene nada. No tiene ni perro, ni gato. Perfecto. Ese era el texto número 6. Texto 6. Vamos con las preguntas, chicos y chicas. Como siempre, me van poniendo todos sus comentarios, alternativas, divergencias, si estaban entre una y otra, cuáles pusieron, con cuál se quedaron, qué marca textual encontraron para apoyar si elegir esa alternativa, etcétera, etcétera. Vamos con la pregunta 68 que dice, según el autor del fragmento, ¿cuál es la función del intelectual?
una pregunta que salía muy textual. ¿Qué alternativa colocaron en esta pregunta, chicos y chicas? Pregunta 68. ¿Qué alternativa pusieron? Gerali se quedó con la B. Observar el mundo con asombro para tratar de comprenderlo. B, me guié por el párrafo 7, dice. Constanza también puso la B. ¿Alguien más que haya puesto alguna alternativa? O sea, tienen que haber puesto alguna alternativa. ¿Cuál pusieron? Esa es la pregunta. ¿Alguien más, por favor? Una respuestita más. Génsela por el profe. Débora también puso la B. Era. ¿Cómo? ¿Cuál pregunta era? La pregunta 68. Estamos en la 68. Perfecto. Fernanda también se quedó con la alternativa correcta, que era la B. Y como muy bien dice la Javi, esto era una pregunta textual, había que guiarse en el párrafo 7. ¿Por qué sabemos que es textual? Porque nos dicen según el autor del fragmento. Y no nos preguntan por su opinión ni nada, sino que nos dicen cuál es la función del intelectual. Algo que debería estar textual, escrito por el autor en el fragmento. Y precisamente yo al momento de leerlo lo subrayé bastante bien porque me acordaba que iban a preguntar eso. Sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender. Es el deporte y el lujo específico del intelectual. Aquí nos sale la palabra textual, ¿no es cierto? Y nos dicen que básicamente la función del intelectual es sorprenderse, extrañarse. Por eso incluso a Minerva le dan la lechuza como animal guía, por decirlo, que es el pájaro con los ojos siempre deslumbrados. Entonces la alternativa estaba bastante textual. Nos decían que el intelectual, su deporte, por decirlo de una forma, es decir, su función era asombrarse. Asombrarse era el deporte y el lujo específico que tenemos los intelectuales de sorprendernos de varias cosas. Así que perfecto, 68 era la B. La verdad es que las otras alternativas no estaban muy buenas como para caer en alguna otra. Si es que alguien puso alguna alternativa, obviamente me dice y la vamos descartando, pero al parecer todos eligieron bien, eligieron la alternativa B. Vamos con la 69. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce de la lectura del fragmento? Sabemos que esta marca de se deduce en los encabezados de las preguntas es típica pregunta de inferencia, en este caso global, una inferencia de todo el fragmento. Sabemos que para las preguntas de inferencia es recomendable leer primero las alternativas, luego ir al texto a buscar marcas textuales para apoyarse y finalmente elegimos la alternativa correcta. Teníamos alternativa para la 69. Alternativa A, la vida social de los pueblos no debe estar dirigida por las masas. Eso salía bastante textual al principio cuando define las masas o por ahí cuando lo define, no me acuerdo cuándo es. B, los intelectuales deben rebelarse ante la llegada de las masas a la política. C, las élites cualificadas no deben ser parte de la vida social de las naciones. Alternativa D, las muchedumbres conducen a la destrucción de la convivencia social. O alternativa E, la aglomeración debe ser combatida por todos los medios al alcance. Una pregunta bastante desafiante. No parece, no hay ninguna alternativa que me llame la atención para decir, estoy entre estas dos, como que encuentro que todas las alternativas son malas. Sin embargo, quizás ya sé con cuál me quedaría en esta pregunta. ¿Con cuál se quedaron ustedes, chicos y chicas? Sí. Fernanda se quedó con la alternativa D, Agustín con la alternativa A,
Javi también con la alternativa A y Gerali también con la alternativa A. Sí, la verdad es que las preguntas, o sea, las alternativas no me gustaron mucho. No están muy buenas las alternativas. Yo puse D. Perfecto. Tenemos dos personas. Fernanda. Sí, Fernanda puso la D. La correcta en este caso, chicos y chicas, era la alternativa A. ¿Por qué era la alternativa A? Y por qué no, bueno, por qué no eran las demás, particularmente, por qué no era la alternativa D. Teníamos que obtener una de estas frases como inferencia de todo el texto leído. Ahora, obviamente, mirando las alternativas, teníamos algunas que hablaban de la definición de masas, otras hablaban de las élites cualificadas y de las muchedumbres y la aglomeración. En este caso, la correcta era la alternativa A. ¿Y de dónde nos apoyábamos para decir esto? Si no me equivoco, de aquí del principio estaba la marca textual. Aquí, en el primer párrafo, cuando empieza a hablar de las masas y a definir el problema, definir el concepto del cual va a tratar el texto, que es precisamente las masas, las aglomeraciones, nos dice: este hecho, que es el más importante de la vida europea, es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Y aquí dice, como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas cabe padecer. Esto es lo que nos da pie para apoyarnos ahí y elegir la alternativa A. ¿Qué es lo que nos dice esa frase? Que las masas, por definición, no pueden estar, ¿cómo decirlo?, dirigiendo su propia existencia y menos aún dirigiendo la sociedad. Ya regentar es como regir, básicamente gobernar. Las masas, por definición, no pueden dirigir su propia existencia y menos dirigir el rumbo de la sociedad. Es por eso que Europa está en una de las más graves crisis del último tiempo. Entonces, lo que señala el autor es que por definición las masas son masas, no pueden ser dirigentes porque son un grupo anónimo gigante, no es como el vocero de tal movimiento. Las masas son el movimiento en sí, no pueden ser como un representante las masas, ya que son por definición un aglomerado, un conjunto medio anónimo de muchas personas. Por lo tanto, ese era el marcador para decir de que la vida social de los pueblos no debe estar dirigido por las masas. La vida social de los pueblos, es decir, la sociedad, no debe estar regida, no debe estar dirigida por las masas por definición. Ahora, obviamente, en teoría, como las personas que eligen a los representantes son las masas, se supone que los políticos que elegimos están llevando nuestra voz, la voz de las masas. Ahora todos sabemos cómo funciona más o menos la política y que eso no siempre es así. Ahora, la alternativa D, para descartarla, decir que las muchedumbres conducen a la destrucción de la convivencia social es mucho, es un poco exagerar hacia el otro lado. Nos dicen que las masas o las muchedumbres, que se ocupa como igual, ¿no es cierto?, como sinónimo, se está hablando del mismo concepto, las masas, la muchedumbre, las aglomeraciones, no deben ser los dirigentes de la sociedad. Pero de ahí a decir de que las masas están destruyendo nuestra convivencia social, está exagerando un poco, ¿no es cierto? Está dando un paso más allá, aumentando el nivel de la idea y llevándolo un poco a una exageración. No se dice en ningún momento, y no podemos encontrar marcas textuales que nos digan que la sociedad está desintegrándose, ¿ya? Sí que es una crisis, pero es una crisis que ha ocurrido más de una vez en la historia. Por lo tanto, no es que cuando las muchedumbres tomen el poder, se destruya la convivencia de la sociedad. Simplemente que se entra en una zona crítica en donde obviamente empieza todo a... como que todos votan por lo mismo que votó el de al lado. Ah, ¿qué votaste tú? Ah, yo también voto eso. Como que todos se dejan llevar sin analizar mucho.
pero de ahí a que explote la sociedad es mucho decir. Por lo tanto, en este caso nos quedábamos con la alternativa A, y era por la definición que ocurría al inicio, cuando determinan los límites del concepto en el cual estamos hablando. ¿Qué más podemos descartar? Los intelectuales deben rebelarse ante la llegada de la masa a la política. En ningún momento habla de una rebelión por los intelectuales, así que no. Las élites cualificadas no deben ser parte de la vía social de las naciones. Tampoco en ningún momento se menciona que las élites no deben ser parte, y de hecho se habla súper poco de esas élites, casi ni se menciona. La aglomeración debe ser combatida por todos los medios al alcance. Tampoco en ningún momento nos dicen que hay que matar gente porque hay demasiado exceso de población. No, en ningún momento se menciona. Por lo tanto, más por descarte que porque la alternativa estuviera buena, nos quedamos con la 69, letra A. Una pregunta, repito, bastante desafiante. Qué bueno que se quedaron con la alternativa A, la mayoría. Y bueno, quienes hayan puesto otra, ya sabemos por qué nos equivocamos y para la próxima ya sabemos cómo enfrentar estas preguntas. Siempre, siempre, siempre buscamos, bueno, primero leemos la alternativa, vemos cuál nos hace más sentido y buscamos los marcadores textuales que nos permitan apoyarnos para elegir una, o por último, descartamos las otras porque no, en ningún momento hablo de esto, en ningún momento hablo de esto. Si hay algo que se mencionó por ahí, no se acuerdan, no, si habla de los intelectuales, voy a revisar lo que dijo de los intelectuales. No, no decía que había que revelarse, así que también la descartamos. Bien, sabemos que el descarte es una herramienta muy, muy útil en la prueba del lenguaje. Vamos con la pregunta 70. En la pregunta 70 nos piden establecer la relación que existe entre el párrafo 11 y el párrafo 12. Por lo tanto, si nosotros ya hicimos, adelantamos la pega marcando lo más importante de cada párrafo, esta pregunta debería ser bastante sencilla, porque ya tenemos semi resumido qué ocurre en cada uno de los párrafos, simplemente buscamos la relación que hay entre ellos. ¿Qué fue lo que destaqué yo? Párrafo 11. La muchedumbre de pronto se ha vuelto visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social. Ahora ella es el personaje principal. Es decir, la muchedumbre se tornó el protagonista de nuestro escenario social. Esa sería la idea clave del párrafo 11. Párrafo 12, ¿qué nos dice? El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Entonces hallamos la idea de masa social. La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores, minorías y masas. Minorías son un grupo especialmente cualificados, mientras que la masa es el grupo de personas no especialmente cualificadas. No hay que entender por masas solo las masas obreras. Masa es el hombre medio, de modo que se convierte en lo que era meramente cantidad en una determinación cualitativa. Es la cualidad común, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres. Perfecto. Por lo tanto, párrafo 11 nos habla un poco de la muchedumbre y de cómo ocupan otro lugar ahora. Y párrafo 12 describe la sociedad en dos grupos. Por lo tanto, ¿con qué alternativa se quedaron en esta pregunta 70 chicos y chicas? Váyanme poniendo en el chat mientras leo las alternativas que eran. Pregunta 70. Alternativa A. En el párrafo 11 se caracteriza a la muchedumbre como un elemento inherente a la sociedad. En el párrafo 12 se explica que la sociedad está dividida en minorías calificadas y masas obreras. Perfecto, aquí rápidamente descarto esto. Me dijo el mismo texto que no había que entender masas como masas obreras. Descarto la A rápidamente. Alternativa B. Se indica que las muchedumbres habían pasado inadvertidas en la sociedad. Sí, eso la verdad que sí se señala en el párrafo 11. Párrafo 12, se sugiere que la muchedumbre se puede convertir en un fenómeno evidente y protagónico.
No, la verdad es que esto es más bien lo que se señala en el párrafo 11. El párrafo 12 lo que hace es explicar cómo está constituida la sociedad. Alternativa C. En el párrafo 11 se postula que las muchedumbres han recuperado su protagonismo en el escenario social. Perfecto, eso sí sale en el párrafo 11. Párrafo 12 se plantea que la muchedumbre es cualitativamente mejor que la masa, todo lo contrario. En ningún momento nos dicen esto y de hecho nos dicen que muchedumbre y masa es lo mismo y que la característica es que no están cualitativamente calificados. Alternativa D. En el párrafo 11 se distinguen los espacios que ocupan las muchedumbres y las minorías en la sociedad. La verdad es que, a ver, si creo que sí hablaba de las minorías. No, el párrafo 11 no habla de las minorías, nos dice que antes la muchedumbre pasaba inadvertida, pero en ningún momento nos habla de las minorías. Se contrasta las características de las muchedumbres con las minorías cualificadas. Eso sí estaba correcto, pero descartamos por la parte de adelante. Ahí. Eso sí salía en el párrafo 12, pero lo anterior no salía en el 11. Por lo tanto, solo nos queda la alternativa E, como muy bien pusieron Gerali, Javi, Constanza. ¿Qué me dice la alternativa E? Que en el párrafo 11 se destaca la existencia de la muchedumbre como fenómeno visible, perfecto, y en el párrafo 12 se define cualitativamente a la muchedumbre como el hombre medio e indiferenciado, perfecto, esa era la relación que estaba estableciendo. Primero nos dicen que la muchedumbre ya dejó de ser como estar escondida y que ahora ocupa todos los lugares, que ahora es la protagonista de los espacios, y bueno, obviamente que esa muchedumbre es un grupo de hombres y mujeres medios e indiferenciados, es decir, que no destacan por ningún aspecto. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra E. Qué bueno que la tuvieron correcta, y bueno, si alguien puso otra, ya te expliqué más o menos por qué descartábamos cada una de las alternativas que no eran la E. Vamos con la pregunta 71. Pregunta 71 nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones expone la síntesis del fragmento leído? ¿De qué se trató todo el fragmento que leímos? Ya sabemos cuál es su título. Tiene un título que obviamente nos va a ayudar muchísimo a encontrar la idea central de este fragmento. ¿Qué alternativa pusieron en esta pregunta, chicos y chicas? Teníamos letra A, la rebelión de las masas y sus consecuencias en Europa a lo largo de la historia. B, la experiencia visual y cualitativa de la aglomeración como parte del fenómeno de las masas. C, el desinterés de los intelectuales como observadores de los grandes procesos sociales y políticos. Alternativa D, la transformación de las muchedumbres en individuos sin capacidad de reflexión. O alternativa E, el surgimiento de las masas obreras ha posibilitado una serie de espacios para las minorías cualificadas. Esta pregunta la encuentro bastante sencilla, los distractores no están muy buenos. De hecho, rápidamente yo descartaría la alternativa C. Espero que nadie haya puesto la C en esta pregunta 71. Porque de hecho de los intelectuales lo que se dice es completamente lo contrario. En la alternativa C lo relacionan los intelectuales con el desinterés, cuando un par de preguntas más arriba asociamos a los intelectuales con el asombro, es decir, el interés, la capacidad de asombrarse frente a diferentes fenómenos. Por lo tanto, 71, descarto la alternativa C rápidamente. En ningún momento se asocian los intelectuales con desinterés. Todo lo contrario, los intelectuales están bien asombrados de lo que va pasando en la sociedad y en la política. ¿Entre cuáles estaban aquí o cuál pusieron en la pregunta 71? Estamos hablando de una síntesis de todo el fragmento. Javi puso la B. ¿Cuál más descartaría rápidamente yo? Bien, Constanza también puso la B. Gerali estaba entre B y D. Perfecto, Gerali. Estaba entre la B y la D.
Sí, la verdad es que son las dos alternativas que más sentido me hacían. Esas eran las que estaban más llamativas o más cercanas a lo correcto. Ami descartaría la E. Perfecto, Ami. Yo también descartaría la E. ¿Por qué? Vimos en el último párrafo, sobre todo, sí, párrafo 12, si no me equivoco, que el mismo emisor dice que no hay que entender masas como masas obreras. Ya las masas no son un grupo de trabajadores del proletariado con intereses comunistas que se agrupan y organizan para exigir más derechos. No, las masas ya no son eso. Le quita el aspecto de masas obreras y dice que ahora las masas son un grupo indiferenciado de personas que no destacan, como una persona promedio, como el típico persona normal. Por lo tanto, las masas ya no tienen ese componente obrero, sino que es el hombre que no se diferencia de otros hombres, ¿no es cierto? Masa ya no es las masas obreras. No se entienda pues por masas solo ni principalmente masas obreras, sino es el hombre medio. Yo también descarté rápidamente muy bien a mi alternativa E. También descarté la alternativa A. ¿Por qué descarté la alternativa A? La rebelión de las masas, sí, de eso trata el texto, pero de las consecuencias en Europa a lo largo de la historia no se menciona nada, simplemente dice que es un fenómeno que ya ha ocurrido antes y que se conocen sus consecuencias. Pero fuera de eso no nos dicen cuáles son esas consecuencias ni en qué año ocurrieron esos fenómenos en Europa. Nos dice que es una crisis que ha sobrevenido más de una vez en la historia y que su fisonomía y consecuencias son conocidas. Y que se conoce su nombre, la rebelión de las masas. Pero en ningún momento nos dijeron cuáles eran esas consecuencias. Por lo tanto, eso no sale en el texto. Obviamente no, si no sale, menos va a ser lo más importante del texto. Estábamos entre la B y la D. Y en este caso, ¿qué es lo que sí sale y qué es lo que no sale? Lo que sí sale es la experiencia visual y cualitativa de la aglomeración como parte del fenómeno de masas. Y teníamos muchos indicadores para darnos cuenta de que esta era la correcta. Uno, el título. El título es casi lo mismo que esto. La aglomeración como parte del fenómeno de las masas. El título que me decía. El hecho de las aglomeraciones en la rebelión de las masas. Perfecto. Tal cual. Tal cual. Aglomeración y fenómeno de las masas estaba calcado del título y sabemos que los títulos, la gran parte de las veces, es la idea central de todo el párrafo. ¿Qué otro indicador teníamos? De la transformación de las muchedumbres en individuos sin capacidad de reflexión. Si bien nos dicen que las masas, las muchedumbres, son una persona, representan a un hombre promedio que no se diferencia de otros, en ningún momento nos dicen que ese grupo de personas que no están diferenciándose, que son todos iguales, no tienen capacidad de reflexión. En ningún momento nos dicen eso, así que no, obviamente no va, si no lo dicen, no es lo más importante del relato. Nos quedamos con la alternativa B, habían varios indicadores, como les digo, para darse cuenta, incluso muy rápidamente, leyendo las alternativas, yo dije al tiro, tiene que ser esta porque son los temas principales. La experiencia visual, que ahora todo se ve lleno, el hotel, el metro, los teatros, todo se ve lleno, y cualitativamente describe cómo son las masas ahora. Las describe como un grupo de individuos no diferenciados cualitativamente. Así que todo eso aparece y es el desarrollo mismo del fragmento leído. Nos quedábamos con la alternativa B. Espero que Gerald y Amy también hayan elegido la alternativa B. Vamos con la última de este texto, que sería la 72. ¿Cuál es la actitud del emisor ante el surgimiento de las masas? ¿Qué le parece al emisor el surgimiento de las masas? ¿Qué le provoca? ¿Qué emociones despierta en él este surgimiento? Teníamos una actitud analítica y crítica, una actitud racional y autoritaria, una actitud parcial y desconfiada, una actitud metódica y optimista,
o una actitud polémica y sarcástica. ¿Cuál alternativa eligieron aquí? Si es que hay alguna palabra o alguna alternativa que no entendieron, me preguntan. Si estaban entre dos, también me lo dejan en el chat. ¿Con cuál se quedaron en esta pregunta 72, chicos y chicas? Agustín y Geraldine se quedaron con la alternativa A. Excelente. Estas preguntas muchas veces complican porque nos cuesta ponernos en el lugar del emisor para determinar cuál es su actitud. Obviamente su actitud sería mucho más fácil si yo lo viera hablar, si escucháramos su tono de voz. Como no es así, solamente tenemos el texto, tenemos que apoyarnos sí o sí en cómo está escrito, en para dónde apunte, en qué tipo de análisis sugiere el texto para darnos cuenta cuál es la actitud del emisor ante este fenómeno de las masas. En este caso, efectivamente, la correcta era una actitud analítica y crítica. ¿Por qué analítica y crítica? Porque la verdad es que él no tiene una actitud ni muy positiva ni muy negativa hacia el fenómeno de las masas. Simplemente dice que las estudia, las explica, analiza de qué trata este fenómeno y bueno, dice actitud crítica, pero más que nada una actitud crítica de entender bien los conceptos, como que yo siento que lo que más le preocupa a él es que se entienda bien que cuando hablamos de masas, aglomeraciones, ya no nos referimos a masas obreras, sino que a todo está lleno, que antiguamente algunos lugares de la sociedad que eran para gente privilegiada, ahora son para todos y por eso está todo lleno, porque ya no es como esto es para tal grupo, sino que casi que tal grupo queda afuera porque está lleno el cine, el teatro, no sé. ¿Cuál alternativa? O sea, voy a descartar las otras. En ningún momento él se pone autoritario para decir las masas están mal, hay que eliminar las masas, hay que volver al liderazgo, a los políticos protagonistas. En ningún momento él se pone autoritario para dar su opinión sobre estos temas. Una actitud desconfiada, tampoco siento que haya una actitud desconfiada dentro del texto, más que nada, más que confiar o desconfiar, él está explicando y analizando, pensando y reflexionando sobre esto, pero no está dudando de la capacidad de las masas o diciendo que Europa está perdida, simplemente está explicando lo que ocurre por ahí. Metódica y optimista, tampoco siento que haya una actitud optimista. Y por último, polémica y sarcástica, tampoco es un escritor polémico que busque como que la gente se sobresalte con su opinión, tampoco es sarcástico diciendo como, bueno, si las masas siguen así, vamos a terminar gobernado por un grupo de, no sé, ovejas o cosas así. No da comentarios sarcásticos, no opina de forma ácida ni polémica, por lo tanto nos quedamos con la alternativa A, analítica y crítica. De todas maneras, si es que a alguien no le gustase mi explicación, está la explicación la explicación que da el DEMRE para cada una de estas preguntas, en donde también se descartan todas las alternativas y se dicen por qué es la correcta. Si es que alguien quisiera bajar ese documento, tiene que ingresar a demre.cl. Aquí en DEMRE está todo el material de donde sacamos todos los ensayos que hemos hecho. Se van a la parte de acá abajo de publicaciones. Y aquí tenemos todos los años con todos sus documentos, ¿ya? En este caso estamos haciendo el modelo 2020, admisión 2020. Sería este texto, se mete en el año 2020. Aquí está el modelo de la prueba, las claves, y buscan modelo resolución, modelo lenguaje y comunicación. Y aquí les va a dar el porqué de cada una de las, por qué cada pregunta es y por qué las otras no son, ¿ya? Si es que a alguien le interesaría buscar más explicaciones. Vamos con el último texto, chicos y chicas, estamos llegando al final del análisis de este ensayo. Espero que todas estas aclaraciones, que todas estas revisión del ensayo les esté sirviendo para ir revisando, ajustando, ¿no es cierto? En qué me equivoqué, cómo puedo mejorar,
cómo tuve que haber pensado, qué tuve que haber analizado, qué palabra tenía que buscar, qué palabra me estaba descartando esta alternativa que yo elegí, porque todos esos errores que vamos corrigiendo se transforman en respuestas correctas. La mejor manera de subir es revisar nuestros propios errores. Vamos con el texto 7, último texto de la 73 a la 80. Este texto también tiene 2 preguntas de vocabulario, por lo tanto va a tener solamente 5 preguntas. Tenemos el texto 7, un gran primer párrafo, obviamente con tintes de texto expositivo. Está hablando del Antiguo Egipto, el Imperio Nuevo, Tutankamón, primeros descubrimientos. Vemos que tiene un pequeño subtítulo este texto. Y se llama Los tesoros de los reyes de Egipto, el oro de los faraones. Esto fue un fragmento de alguna nota de National Geographic en español. Perfecto. Un texto típicamente expositivo, obviamente va a hablar del oro de los faraones de Egipto. Vamos con la lectura de las preguntas y partimos con el análisis. Tenemos pregunta 75. A partir de lo expresado en el texto, ahí me quedó en rojo. Espérenme. No, ahí sí. A partir de lo expresado en el texto, el oro fue considerado por los egipcios como un metal. ¿Cómo fue considerado el oro por los egipcios? Una pregunta textual. Debería estar expresado textual en el texto. Pregunta de información explícita. 76. Pregunta 76. De acuerdo con la información contenida en los párrafos 2 y 4 del texto anterior, ¿qué tenían en común los tesoros hallados por Fernand Bisson de la Roque y Jacques de Morgan? ¿Qué tenían en común los tesoros hallados por estos dos investigadores? Ambos tesoros, y vamos a tener que ver cuál era su característica en común. ¿Qué tenían en común los tesoros hallados por estas dos personas? Pregunta 77. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un objeto con... ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un objeto cuyas características permiten al emisor catalogarlo de incomparable? Perfecto, vamos a tener que ver cuál objeto era el objeto incomparable. Hay un objeto que va a presentar características que lo hacen un objeto sin comparación a otros. Vamos a tener que acordarnos cuál era ese objeto incomparable. Pregunta 78. El arqueólogo francés Jean-Philippe Lauer halló en las galerías subterráneas de la pirámide del rey Djoser de la dinastía 3 cerca de 40.000 vasos de piedra primorosamente cincelados. De acuerdo con el contexto del sexto párrafo, el descubrimiento aludido en el segmento anterior revela, por lo tanto aquí vamos a tener que interpretar, darle sentido, qué implica, qué revela este descubrimiento de acuerdo al contexto del sexto párrafo. Es decir, según el sexto párrafo, este descubrimiento en particular va a revelar tal información, va a revelar ciertas características. ¿Y cuáles son las características o qué es lo que revela ese descubrimiento? Pregunta 79. ¿En cuál de las siguientes opciones se reconoce una opinión por parte del emisor del texto anterior? Vamos a tener que identificar una opinión. Ya hemos mencionado cómo identificar opiniones y cómo diferenciarlas de hechos concretos. Sobre todo encontramos marcadores textuales como tal vez, quizás, obviamente si es que escribe en mi opinión, mejor aún, pero generalmente las opiniones están expresadas con algún porcentaje de duda o de posibilidad, ya que las opiniones no son verdades absolutas, no son hechos concretos que ocurrieron en tal día, en tal fecha, sino que son análisis, opiniones, son básicamente comentarios, pareceres respecto a algo que sí puede ser un hecho concreto. Así que tenemos que identificar cuál de esas es una opinión del emisor y no es un hecho concreto que ocurrió históricamente. Y la última pregunta, la pregunta 80,
nos dice a partir de lo expresado en el texto, se infiere que los egipcios. Por lo tanto, una inferencia global, al menos me dan el tema que es sobre los egipcios, pero en verdad sabemos que el texto va a hablar casi todo el tiempo de ellos, así que es una inferencia global. Voy con la lectura y vamos con las últimas 5 preguntas de este texto, queridos chicos y chicas. El oro de los faraones esta nota, por decirlo, reportaje de National Geographic. Texto 7. En 1901, el gran arqueólogo británico Flinders Petrie descubrió en Abidos, en la tumba del rey Yer de la dinastía I, hacia 3000 a.C., un brazo momificado que alguien había arrojado en un rincón. El miembro, probablemente de una mujer, estaba envuelto en vendas de lino. Cuando Petrie las retiró, aparecieron ante su vista 4 espléndidos brazaletes compuestos de oro, turquesa, lapislázuli y amatista. Las 4 pulseras conservadas en el Museo de El Cairo, con todo su brillo original, son uno de los testimonios más antiguos de la presencia de joyas de oro en el antiguo Egipto. Ciertamente, en varias tumbas predinásticas se han encontrado pequeñas muestras de oro, pero fue en época tinita, el periodo en el que la capital de Egipto estuvo en Tinis, en el Alto Egipto, hasta la dinastía II, cuando los orfebres egipcios alcanzaron una gran pericia. Este alto nivel se mantuvo en los periodos siguientes, como prueban los hallazgos en la pirámide del faraón Sekhemkhet de la dinastía III, en particular un recipiente de oro en forma de concha marina y un brazalete compuesto de pequeñas esferas doradas, así como el ajuar hallado por George Reinster en la tumba de la reina Peteres de la dinastía IV. Voy a subrayar esto que me parece lo más importante. Sí, seguimos. En esos tiempos, los egipcios conseguían el oro en yacimientos relativamente próximos, en particular en los uadis, cursos fluviales secos del desierto oriental del Alto Egipto en el sur del país. No fue hasta el Imperio Medio, a finales del tercer milenio antes de Cristo, cuando se empezó a importar el oro masivamente de Nubia, el actual Sudán. La consiguiente abundancia de oro alimentó el gusto por las joyas en la corte, al tiempo que la influencia artística del Próximo Oriente y del Egeo inspiraba nuevas formas y técnicas de orfebrería. Podría decirse que fue en el Imperio Medio cuando la orfebrería egipcia alcanzó su cenit. Los tesoros exhumados por Petrie y Jacques de Morgan en el Lahun y Dazur, respectivamente, en varias tumbas de reinas y princesas de la dinastía XII, reflejan la perfección que alcanzó el arte de la fabricación de joyas. En el Imperio Nuevo, el famoso ajuar de Tutankamón, faraón de la dinastía XVIII, a mediados del siglo XIV a.C., si se prescinde de la incomparable máscara funeraria, no aporta novedades en cuanto a las técnicas, las mismas que en el Imperio Medio, aunque sí presenta aspectos originales en la sistemática y las formas. Durante la dinastía XXI, 300 años después, las técnicas y los motivos alcanzarán la perfección. Ejemplo de ello son los soberbios vasos hallados en la tumba tanita de Susenes I. Existen numerosos testimonios de la pasión que sintieron los egipcios por el oro. Uno de los más espectaculares es el tesoro del Imperio Medio que halló el arqueólogo francés Fernand Bisson de la Roque en 1936 entre los restos de un templo erigido en honor al rey Sesostris I, segundo faraón de la dinastía XII,
que aparecieron bajo los escombros de un templo greco-romano en la localidad de El Toro. Primeros descubrimientos. A menos de 1 metro de profundidad, Bison de la Roque se topó con un escondrijo que contenía unas estatuillas de bronce de época saíta, siglo VII al VI a.C., y muy cerca halló 4 pesados cofres de bronce. Tanto en sus tapas como en sus pomos de cierre, Bison pudo leer el nombre de coronación de Amenemhat II, hijo y sucesor de Sesostris I. Los cofres contenían un verdadero tesoro de oro, plata y lapislázuli. 2 de ellos guardaban, entre joyas y lingotes de plata, 10 lingones de oro, numerados en eriático, del 1 al 10, con un peso de 6,5 kilogramos cada uno. El tesoro de Thoth, que hoy podemos contemplar en los museos del Cairo y el Louvre, podría interpretarse a primera vista como una muestra del amor filial de Amenemhat II hacia su padre Sesostris, en forma de valiosísimo regalo. Sin embargo, el uso del oro tenía en el antiguo Egipto significados más profundos. En épocas anteriores se habían hecho a los difuntos reales ofrendas funerarias de excepcional riqueza, que no se limitaban a dotar al muerto de los alimentos y los útiles cotidianos necesarios para la vida en el más allá. Por ejemplo, el arqueólogo francés Jean-Philippe Loer halló en las galerías subterráneas de la pirámide del rey Dosier de la dinastía III cerca de 40.000 vasos de piedra primorosamente cincelados. Un número semejante de vasos impide considerarlos como simples contenedores de comida o bebida para servir al difunto. Elaborados por los mejores artesanos de la época, los vasos de piedra eran por entonces el mayor exponente de un alto estatus social y económico, y transmitían la idea de que, cuanto más vasos se tuvieran, mayor era el poder de su propietario. Esta misma significación pasó, redoblada, de la primera piedra trabajada al oro, cuando éste se convirtió, en el Imperio Medio, en el metal de moda en la corte. Perfecto, mucho nombre de dinastía, mucho nombre de faraón egipcio, pero un texto que habla fundamentalmente del oro, Un texto medio enredado, ¿no es cierto? Mucho nombre propio, y mucha fecha, mucho descubrimiento, mucho tesoro encontrado. Espero que no les haya costado tanto este texto. Vamos con la pregunta 75, chicas y chicos. ¿Qué pusieron en la 75 cuando nos preguntaban? A partir de lo expresado en el texto, el oro fue considerado por los egipcios como un metal típico. Las técnicas aplicadas eran exclusivas de Egipto. Como un metal práctico, lo usaron preferentemente para fabricar objetos útiles. Como un metal cotidiano, su abundancia posibilitaba que todos accedieran a este. Como un metal imprescindible, fue materia prima en la fabricación de tumbas egipcias. O como un metal simbólico, su uso adquirió un significado ritual. ¿Qué alternativa pusieron aquí, chicos y chicas? ¿Cómo consideraban los egipcios al oro? 75. ¿Qué tipo de valor le daban al oro? O sea, obviamente, no sé, los esclavos no andaban con pulseras de oro. Los que andaban con pulseras de oro eran los faraones, la gente más importante del imperio egipcio. Ay, perdón, espérame. Deme un segundito que boté un vaso con agua. Profe, cosas.
Ya, sorry, me mandé, boté mi agua. Por suerte mi computador, igual que el dueño, es bueno para chupar. Ya, ahora sí, sorry. Que no quería perder. Si se me moja el compu, pierdo todas mis clases, todo mi trabajo. Ahora sí, veo que Gerald, Javi y Constanza se quedaron con la alternativa E, que consideraban que el oro tenía un valor simbólico y que su uso adquirió un significado ritual. Bien, perfecto, esa era la alternativa correcta. La verdad es que no se nos menciona mucho como usos rituales, más bien solamente asociado al rito mortuorio, ¿no es cierto? Como que a los faraones los enterraban con varias cosas de oro como símbolo de poder, como símbolo de estatus. No encontré que fuera tan buena la alternativa, ya que fuera del rito mortuorio no se le da mucho más análisis a cómo lo trataban los egipcios. Pero lo que sí, sabemos que las técnicas para trabajar el oro no eran exclusivas de Egipto, nos dicen que hay varios países o otros lugares geográficos que inspiraron el trabajo y las técnicas de los orfebres del oro. Tampoco lo fabricaron preferente para hacer objetos útiles. De hecho, lo primero que menciona son pulseras que no tienen más utilidad que adornar, por lo tanto podríamos decir que son inútiles, de hecho. Un objeto cotidiano tampoco lo considero un objeto cotidiano, y menos que todos pudieran acceder a este, simplemente la clase más alta podía acceder al oro. Y por último, que fuera imprescindible, no. O sea, obviamente mucha gente vivió sin oro, y tampoco estoy seguro que se ocupe en la fabricación de tumbas egipcias. Se señala que algunas tumbas tenían ofrendas de oro dentro, pero de ahí a que hicieran un ataúd de oro, no se menciona en el texto. Nos quedamos claramente con la alternativa E. Era considerado como un metal simbólico, con un uso ritual más asociado al ritual de la muerte. Pregunta 76. De acuerdo con la información contenida en los párrafos 2 y 4 del texto anterior, es decir, que nos dicen los párrafos en los cuales van a estar estos hallazgos, en los párrafos 2 y 4, ¿qué tenían en común los tesoros hallados por Fernand Larroque y de Morgan? Ambos tesoros pertenecieron a reinas y princesas de la dinastía 12. Ambos tesoros correspondieron al Imperio Medio del Antiguo Egipto. Ambos fueron encontrados en el desierto oriental del Alto Egipto. Ambos aparecieron bajo los escombros de un templo greco-romano, o ambos formaron parte del atuendo de mujeres que vivieron en Egipto. En este caso, una pregunta bastante textual. Deberíamos ir a los párrafos 2 y 4, ver las características de estos tesoros y ver qué tenían en común. Vamos al párrafo 2. Va a partir con el tesoro de Larroque. Los egipcios, bla, bla, bla. No fue hasta el Imperio Medio cuando se empezó a importar el oro de Nubia. La consiguiente abundancia de oro alimentó el gusto por este, bla, 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 bla. Los tesoros exhumados por Petrie y Jacques de Morgan en Lajún y Dachur, respectivamente, es decir, Jacques Morgan encontró el tesoro en Dachur, en varias tumbas de reinas y princesas de la dinastía 12. Por lo tanto, ya, el tesoro de Morgan fue encontrado en Dachur y pertenecía a reinas y princesas de la dinastía 12. Vamos a ver el tesoro de Larroque. Ah, no, al revés. Este es de Morgan. Entonces ahora falta el de Larroque. Sí, toda la razón. Ahora viene el de Larroque. Uno de los espectaculares tesoros del Imperio Medio. Ah, parece que también es del Imperio Medio. Porque si nos fijamos aquí, dice Imperio Medio. En el párrafo 2 nos dice que no fue hasta el Imperio Medio que se empezó a importar.
podría decirse que en el Imperio Medio, cuando encuentra su cenit. Sí, parece que es el Imperio Medio. El arqueólogo francés Bison de la Roque, entre los restos de un templo erigido en honor al rey Sesostris, segundo faraón, aparecieron bajo los escombros de un templo greco-romano. Perfecto. Entonces, sobre el descubrimiento de la Roque, en el párrafo 4, ¿qué nos dicen? Nos dice que fue en honor al rey Sesostris. Por lo tanto, en este caso no era de reinas y princesas de la dinastía 12. Sí dice que es de la dinastía 12, pero no dice que sea de las princesas y reinas. Solo uno de los tesoros eran de las princesas o reinas. En este caso, me confirman si se quedaron con la alternativa B para la pregunta 76. ¿Se quedaron con la B, chicos y chicas? La clave estaba en que era Imperio Medio. Ambos tesoros. Aquí nos hicieron una pequeña trampita. Generalmente te lo ponen en orden. El 2 debería ser el tesoro que encuentra la Roque, y el 4 debería ser, en el párrafo 4 debería estar el tesoro que encuentra de Morgan. En este caso nos los ponen al revés, pero sin embargo, si buscábamos bien, con atención, y leíamos las características de los tesoros del párrafo 2 y el párrafo 4, íbamos a ver que en el párrafo 4 hablaba de un templo grecorromano, pero en el párrafo 2 no. Y al final, la única característica que tenían en común era que eran asociadas al Imperio Medio. El tesoro de la Roque es más rápidamente asociable al Imperio Medio, pero en el párrafo 2 del tesoro que encuentra Jacques de Morgan, también se señala que fue respecto a tesoros creados en lo más alto de la orfebrería egipcia durante el Imperio Medio. Por lo tanto, nos quedábamos con la alternativa B. Esto nos la descartaba. Lo del templo greco-romano también aparecía, pero solo para uno de los tesoros. Lo mismo que parte del atuendo de mujeres, tampoco. Nos quedamos con Imperio Medio, era la alternativa B. Esa pregunta era textual, un poco más trabajada, nos tomaría un poquito más de tiempo que otras preguntas, ya que obviamente tengo que mirar textualmente en 2 párrafos, pero siempre va a ser una pregunta textual, muy sencilla si lo hacemos de forma ordenada y entendiendo siempre de qué nos están preguntando, en qué parte sale y qué se dice sobre él. Vamos con la 77. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un objeto cuyas características permiten al emisor catalogarlo de incomparable? Esta pregunta muy textual, la subrayé leyendo el texto, estaba casi al final, si no me equivoco. Era, a ver, no, un poco más arriba. ¿Va? ¿Dónde lo guardé? Aquí. Más arriba. Ahí estoy, aquí está. Si se prescinde de la incomparable, ahí está la palabra clave, la incomparable máscara funeraria. Es decir, fuera de la máscara funeraria, la dinastía 18 no aporte grandes novedades a las técnicas que eran las mismas que el Imperio Medio. Pero lo único que destacó y que fue incomparable fue una máscara funeraria. Por lo tanto, la alternativa correcta era la máscara funeraria de Tutankamón. También una pregunta bastante textual, simplemente buscábamos la palabra incomparable. Cuando saliera incomparable en la lectura, al tiro marcábamos, subrayábamos destacado que esa era la alternativa correcta. 77, pregunta súper textual, era la alternativa D. Ahí, alternativa D. Todo lo demás, nada que ver. Sí, 77, alternativa D. Me imagino que la tuvieron correcta también, chicos y chicas. Estaba clarito que era la máscara funeraria. Voy a apurar un poquito porque ya estamos casi en la hora y nos quedan 3 preguntas. Pensé que iba a salir un poco más rápido, me equivoqué. Pregunta 78. De acuerdo con el contexto del 6º párrafo,
el descubrimiento anterior revela, ¿qué cosa revela? Revela la predilección de los egipcios por usar la piedra por sobre el oro para elaborar objetos de uso cotidiano. Revela el valor que los habitantes del antiguo Egipto otorgaban a objetos que el difunto pudiera utilizar en otra vida. Revela la enorme riqueza que diferenció la época en que vivió el rey Djoser de otros reinados. Revela la necesidad que tenían los difuntos de poseer objetos que recuerden su paso por la tierra. O, alternativa E, revela el propósito de los egipcios de evidenciar el alto estatus social y económico del propietario de la tumba. Esta pregunta también la respuesta estaba textual. ¿Cuál pusieron en la 78, chicos y chicas? Javi puso la E. Gerald y Agustín también la E. Perfecto, chicos y chicas. La verdad es que cuando hablaba de los 40.000 vasos, rápidamente pusimos atención y marcamos que obviamente un muerto no necesita 40.000 vasos, ¿ya? Un número semejante de vasos impide considerarlos como simples contenedores de comida o bebida para el difunto. Transmitían, por lo tanto, la idea de que cuantos más vasos se tuviera, mayor era el poder de su propietario. Bien, no se limitaban estas ofrendas a dotar al muerto de alimentos o útiles considerados necesarios para la vida en el más allá. Bueno, de todas maneras, obviamente, un muerto no tiene ninguna necesidad de poseer nada. De hecho, no tiene ninguna necesidad porque está muerto. En este caso estaba clarito que hablaba del estatus social y económico del propietario de la tumba. Era la alternativa E, correctamente. Pregunta 79. ¿Cuál de las siguientes opciones se reconoce una opinión por parte del emisor? ¿Cuál de estas es una opinión y no es un hecho concreto comprobable que ocurrió en tal fecha y tal año? Tenemos A. No fue hasta el Imperio Medio, a finales del tercer milenio antes de Cristo, cuando se empezó a importar el oro masivamente de Nubia en el actual Sudán. B. La consiguiente abundancia de oro alimentó el gusto por las joyas en la corte, al tiempo que la influencia artística del Próximo Oriente y Egeo inspiraba nuevas formas y técnicas de orfebrería. C. 4 pulseras conservadas en el Museo del Cairo con todo su brillo original son uno de los testimonios más antiguos de la presencia de joya en el Antiguo Egipto. D. Existen numerosos testimonios de la pasión que sintieron los egipcios por el oro. Uno de los más espectaculares es el tesoro del Imperio Medio que halló el arqueólogo francés Fernand Pizon. Y por último, alternativa E, esta misma significación pasó redoblada de la piedra trabajada al oro cuando éste se convirtió en el Imperio Medio en el metal de moda en la corte. ¿Cuál de estas corresponde a una opinión y que no es un hecho concreto que ocurre en un tiempo determinado? ¿Cuál es un hecho concreto? O sea, ¿cuál no es un hecho concreto y cuál es una opinión? Gerald, Javi se quedaron con la alternativa D. En este caso, personalmente yo estuve entre la D y la E. Como que esas dos eran las que más me hacían sentido. No sé si alguien más estaba entre la D y la E, al igual que yo cuando hicieron el ensayo. La A la descarto porque obviamente el hecho de que el oro lo trajeran de otro país a finales de tal milenio es un hecho concreto basado en registros históricos que está comprobado que ocurrió en esa fecha. Que empiecen a traer el oro en vez de los ríos cercanos a traerlo desde Sudán es un hecho concreto, es algo que empezó a ocurrir en esa fecha. Por lo tanto, no es una opinión, es un hecho concreto. Lo mismo que la alternativa B, la abundancia de oro alimentó el gusto por las joyas y al mismo tiempo que la influencia artística de otros países inspiraba nuevas formas y técnicas de orfebrería. Esto se puede apreciar por los descubrimientos. Van encontrando descubrimientos que incorporan técnicas de otros joyeros de otros lugares. Por lo tanto, aparece una joya con un estilo
del Próximo Oriente, pero en Egipto obviamente nos habla de una influencia transmitida de un lugar geográfico a otro. También está algo, algo textual, un hecho concreto. La más concreta era la C, obviamente 4 pulseras son uno de los testimonios más antiguos de la presencia de joya en Antiguo Egipto, muy textual. Y la alternativa D, y entre la D y la E estaba lo más fino que había que entrar a decidir. En este caso, ¿cuál es la palabra que nos da que sea una opinión? Si es que alguien se la juega en el chat, ¿qué palabra los convenció de la alternativa D? Yera me dice uno de los más espectaculares. Perfecto, muy bien, Gerald. De hecho, esa es precisamente la marca textual que nos ayuda para saber que esto era una opinión y no un hecho concreto. ¿Por qué? Porque el autor, National Geographic en este caso, dice que uno de los más espectaculares testimonios de la pasión que tenían los egipcios por el oro es el tesoro que encontró Fernand Bisson. Pero cuando nos dice uno de los más espectaculares, quiere decir que para otras personas pueden haber otros que son más espectaculares, que otras personas pueden encontrar que este tesoro estaba ahí nomás, que era del montón. La verdad es que esa frase, uno de los más espectaculares, nos deja claro que es una apreciación, una opinión. No es un hecho concreto que está en la lista no nos dice en la lista de los tesoros más espectaculares, este aparece de tercero. No, porque no es un hecho concreto, es una opinión. Para otra persona, este tesoro puede ser el más espectacular, como para otra persona puede ser un tesoro penca o el peor. Así que esa es precisamente la frase que nos indica que eso es una opinión. ¿Por qué descarté la alternativa E? Que igual me hacía un poco de sentido. Yo estaba dudando por el final, en el metal de moda en la corte. ¿Cómo sabemos que eso es que un metal está de moda o no? Puede ser por opinión, obviamente la moda, que algo guste o no guste, parece opinión, pero en este caso también por los hallazgos que encuentran, si de un momento para otro todas las tumbas están llenas de momias forradas en oro, es porque obviamente en esos tiempos el oro era lo que se llevaba. Todavía la lleva, pero ahora, bueno, hay menos joyería, hay menos oro también, así que en este caso, eso también era un hecho concreto, cuando el oro se convirtió durante el Imperio Medio en el metal de la corte. Otro marcador que nos podía ayudar a descartar la E era de que el Imperio Medio ya no lo mencionan como la época donde alcanza el mejor, ¿cómo se llama? Su capacidad artística con oro más alta. Por lo tanto, obviamente, si estaban en el pic de los mejores artesanos de oro, estaban en un momento en donde sí el oro era el metal de moda en ese momento, ¿ya? Por lo tanto, sí era un hecho concreto y nos quedamos con la alternativa D como la más correcta, en donde eso es totalmente una opinión personal. Vamos con la última pregunta, chicos y chicas, que sería la 80. A partir de lo expresado en el texto, ¿qué se puede inferir de los egipcios? Se infiere que extendieron el uso del oro a otras culturas de la antigüedad. Se infiere que rechazaron el uso de otros metales en su orfebrería. Se infiere que utilizaron técnicas de orfebrería que excluyeron la influencia foránea. Se infiere que perfeccionaron en forma progresiva sus técnicas orfebres, o se infiere que atribuyeron al oro un significado eminentemente mortuario. ¿Con cuál se quedaron aquí, chicos y chicas? Javi, Gerali y Agustín se quedan con la alternativa D. Yo voy descartando por mientras. Descarté la A, extendieron el uso del oro a otras culturas. No nos da ningún pie para pensar de que gracias a los egipcios se ocupó el oro en otros países. En ningún lugar nos menciona eso. ¿Rechazaron el uso de otros metales en su orfebrería? Tampoco. De hecho, se señala por ahí de que era el metal de moda. Por lo tanto, sí habían otros metales en la corte. Utilizaron técnicas de orfebrería
que excluyeron la influencia foránea, todo lo contrario, se dice que tomaron influencias foráneas del Mar Egeo y Oriente Medio, algo así. Y nos quedamos nuevamente entre la D y la E. Perfeccionaron en forma progresiva sus técnicas orfebres o atribuyeron al oro un significado eminentemente mortuorio. Lo que se desprende de aquí es que ellos fueron perfeccionando sus técnicas orfebres precisamente porque incorporaron durante el periodo del Segundo Imperio, incorporaron las técnicas de Oriente Medio y de... Ahí se me perdió la frase. Los orfebres alcanzaron una gran pericia, incluyendo las técnicas de Oriente Medio y el Mar Egeo. Por lo tanto, se infiere de que ellos fueron mejorando su capacidad artística de trabajar el oro, fueron perfeccionando en forma progresiva sus técnicas orfebres. Nos dicen que las primeras tenían tales técnicas y que los tesoros después tenían otras técnicas que notaban, daban a entender de que ya había influencias de técnicas de afuera. Por último, descartamos que atribuyeron al oro un significado eminentemente mortuorio. Si bien habían muchas ofrendas de oro en las tumbas, también habían pulseras de oro que obviamente ocupaban durante la vida. Así que no era algo solamente mortuorio, también lo ocupaban como joyería durante la vida. Así que ese es el ensayo, chicos y chicas. Ya llegamos al final de la hora, así que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero para la próxima clase les voy a pedir a todos y a todas, el día miércoles, que me manden su puntaje. Para eso obviamente tienen que contar con las claves, la cantidad de respuestas correctas, cuentan cuántas respuestas correctas tuvieron. Con ese numerito de respuestas correctas, ya saben que se tienen que ir a material docente de lenguaje. En material docente, no le he subido a ver, cantidad de correctas. Aquí está. En la cantidad de correctas, ya deberían tener la cantidad de respuestas correctas. Con eso sacan su puntaje en la escala antigua, en la escala de 350 a 850. El que tiene las 39 correctas, 850, y así. Con ese puntaje de la escala de 350 a 850, con eso se van a la escala del DEMRE. Repito, con ese valor de puntaje de 850, deben buscar esto, tabla de conversión de puntajes PDT a PAES. Competencia lectora. Aquí les voy a dejar este link directo en el chat para que sea más fácil. Entonces, cuando ya tienen un número de respuestas correctas, en cursos ven aquí qué puntaje obtuvieron en la escala antigua, y con esa escala, con ese puntaje de la escala antigua, por ejemplo, 36 correctas, 811 puntos. 811 puntos corresponden a, pongámosle que 920 o 940, digamos 930, con 811, no sale 811, pero me debería corresponder más o menos a 930 puntos en la escala de 1000. Así que eso, chicos y chicas, espero que les haya servido el análisis del ensayo, espero que hayan repasado y fijado en cómo hay que mejorar, sobre todo los errores. Como siempre, las buenas ya están buenas, es trabajo hecho. Tenemos que transformar las malas en buenas, y para eso revisamos nuestros errores y nos damos cuenta, amiga, date cuenta en qué me equivoqué. Eso, chicos y chicas, gracias por la clase de hoy, espero que les haya apoyado, y el día miércoles ya les voy a estar pidiendo al inicio y al final de la clase que me manden sus puntajes calculados en la nueva escala
con todo este mismo sistema que les acabo de explicar. Muchas gracias a usted, Ami. Muchas gracias, Paula, Agustín, Javi, Geraldine, Francisca, Martina. Muchas gracias por la participación, por todos sus comentarios. Yo estaba cuando me dicen estaba entre la B y la D, profe, me elegí esta por el párrafo 7. Todos esos comentarios me hacen dar cuenta de que han trabajado excelente, que su constancia a lo largo del año los va a llevar muy lejos y les va a traer excelentes resultados en la PAES de fin de año. Así que nada, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Cuídense, un gran abrazo y seguimos con clases el día miércoles. Cuídense, bye bye. Chau, chau.